Tierra del Fuego, provincia de Buenos Aires. Repasamos las denuncias, ahí están, para que entendamos de qué estamos hablando. El total de llamados recibidos, 823. Son más ahora, ¿eh? ¿Ahora son más? Sí, son Claro, más. no termina el día todavía. 92 denuncias relacionadas con la medida de fuerza mencionada, 79 llamados que se refieren a amenazas, extorsión. Claro, son sistemas extorsivos, coactivos, en relación con la huelga, y 79 llamadas que aportaron datos específicos y elementos suficientes para el análisis. ¿Qué hace el Ministerio de Seguridad con esto? Nosotros hacemos una denuncia, la estamos armando por sindicato. Esta vez la vamos a presentar por organización sindical. En realidad es por mafia, es una organización criminal. Hay una Argentina mafiosa que claro, está... hacen todo esto por plata, por la plata para ellos. Son millonarios. Están hace 10, 20, 30, 40, 50 años, vos lo contaste. Y lo que hacen es joder a la gente directamente para tener sus negocios. Entonces esto, le estamos diciendo a los jueces, mire, acá hay un esquema mafioso donde presionan con la fuerza, donde les extorsionan, les sacan la plata. Esto es extorsión. El mismo esquema a los piqueteros. El mismo esquema. El país peronista tiene 3 instituciones. La mafia, la caja y la patota. Esas 3. Todo lo demás no cuenta. Claro, sin eso no funciona. Sin embargo, Daer dijo que el paro fue un éxito rotundo. Mirá. Felicitamos a todos los trabajadores que tomaron la decisión de acompañar claramente a la Confederación General del Trabajo, al llamado a la huelga de la Confederación General del Trabajo. Claramente, hoy para esta Confederación General del Trabajo fue un éxito rotundo. Estas 36 horas que se conformaron, vuelvo a repetir, de la movilización de ayer y del paro que se está llevando ahora en estas horas hasta las 0 horas del día de mañana. Me queda la pregunta para Soto en instantes, ¿no? ¿Qué hace la justicia con tantas denuncias? Porque los resultados... A ver, no es que todo el Poder Judicial está mal, porque acabamos de contar una causa y tantas otras que hay en marcha, ¿no? Contra estos modelos extorsivos, pero pareciera como que no está a la altura y uno entiende que los tiempos son otros. Pero claro, la imagen de los sindicalistas cae. Cristian Boutier, buenas noches. Un gusto. Revisamos este gráfico donde justamente se muestra cuál es la imagen que tienen los sindicalistas. Mira, positiva, fíjate qué poquito, ¿no? 16%. Negativa, 77%. Esto, vos como analista político, ¿cómo lo ves? A ver, es parte de un proceso que se fue profundizando. Digo, si los sindicatos no se reinventan, si no reinventan su mensaje, si no se dan cuenta que la gente está lejos, porque escuchamos recién los testimonios, digo, compartían las ideas, pero no compartían que lo representen ellos y sus formas de que le complican la vida al trabajador de a pie. Entonces, si el sindicato no se reinventa y no entiende que incluso los nuevos trabajos que fueron surgiendo, los deliveries, por ejemplo, no se quisieron sindicalizar. ¿Te acordás cuando se armó el debate? Entonces, ¿sí? Claramente, las nuevas generaciones están lejos de los sindicatos, y ni hablar si ves sindicalistas que hacen tanto tiempo que están en el poder, de manera tal de que es una oportunidad de reinventarse o entender que están en un proceso de desaparición, porque no queda otra, porque estas caras demuestran claramente que lo que ellos buscaban no se logró. Bueno, y la revolución es ciudadana, y digo revolución entre comillas, con todas las comillas que te imagines, y la gente hoy quiere escuchar a la gente, y Matías Bernal es cierto un influencer libertario que venía, digamos, del palo contrario, pero que tiene algo para decir sobre esto, porque claro, también lo sufre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Hugo? Gracias Bien. por invitarme. Mirá, miraba las caras recién, creo que esas caras es porque la gente se despertó, ya no les cree. ¿La gente se despertó? La gente se despertó, el laburante sabe que estos tipos no lo defienden a ellos. Si defendieran al trabajador, apoyarían una reforma laboral. Eso haría que por lo menos más de la mitad de la población pueda tener un trabajo en blanco. Y están en contra de eso. Aparte de que son una máquina de impedir. A ver, acá expulsaron una de las empresas más grandes de Argentina que se tuvo que ir a Uruguay porque estos tipos le bloqueaban la fábrica. Entonces, bueno, no están del lado de los trabajadores. trabajadores. Hablemos del bloqueo de Moyano y de las causas judiciales que todavía no tienen resolución definitiva, ¿no? Hugo, escúchame, ellos cuando llegan al sindicato, llegan con sueldo de empleado. Explícame cómo tienen 4 o 5 empresas. Bueno. Son todos multimillonarios y el trabajador cada vez más pobre. Claro. Entonces no defienden al laburante. Hablando de economía, Fausto Spotorno tiene algunos datos para aportarnos de lo que se pierde con un paro, ¿no? Me parece, Fausto, que es interesante repasar. Buenas noches. Buenas noches. Ahí hicimos un estudio en la UADE, son los montos, lo voy a abrir acá por si acaso, son 194 millones de dólares que se perdieron en el día. Ojo, esto es perdido estimando además lo que se puede recuperar. Claro.
O sea, hay alguna de estas... O sea, por ejemplo, el señor que vende sándwiches a la vuelta del Congreso tuvo que cerrar, no vendió sándwiches, eso no se recupera. El señor que no pudo abrir la fábrica o el taller, bueno, se puede recuperar parcialmente si el otro día pone plata, extiende los turnos, etcétera. Pero, por ejemplo, los automotrices tienen a 3 turnos, ya no pueden, ya no pueden recuperar eso. ¿Y cómo, a ver, cada paro genera esta pérdida? Sí. Y la Argentina, o sea, es como apagar la Argentina y mañana hay que prender y tiene que arrancar la maquinaria. Y tiene que arrancar, y algunos se recuperará y algunos se recuperará con pérdida, porque, por ejemplo, las distribuidoras, las mayoristas, que no pudieron mandar los camiones hoy a distribuir, mañana tienen que o pagan el flete para quedar bien con el cliente, para hacerle llegar el producto y pierden, directamente a pérdida, o no lo mandan si no pueden. Y todas esas son pérdidas que efectivamente se generan. Te digo una cosa, particularmente este paro de hoy no fue de los más costosos que hemos tenido. Hemos tenido paros más costosos porque como el transporte andaba, algunas cosas anduvieron, la educación, los colegios anduvieron. O sea que no fue tan grave. Pero te das cuenta que tiene un impacto. O sea, y en algunos casos es pérdida irrecuperable, en algunos se recupera y en algunos se recupera pariendo plata, ¿no? ¿Sabés lo que no se recupera? Sí, el pibe que hoy se va a dormir sin comer porque el padre no pudo ir a laburar. Claro. Porque hay un montón de gente que vive al día. Claro. Y sí. Claro. ¿Cuánta gente vive al día? Matías Moreno tiene algunos datos, porque claro, era un tablero de ajedrez político. Hay algunos gremios que no adhirieron, porque obviamente están negociando y porque, como siempre ocurre, no están 100% alineados en este caso con la CGT. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo va? ¿Qué tal, Hugo? Buenas noches. Así es, te diría que en esta medida de fuerza se jugó un poco la interna del peronismo también. Un PJ que está tratando de reposicionarse, si querés, o ver cómo se puede plantar frente a Milei. Y ahí vimos, obviamente, en la CGT una división. Héctor Daer, que se puso al frente de la convocatoria al paro general. De hecho, él cuando lo anuncia o lo anticipa, por ejemplo, Gerardo Martínez, uno de los dialoguistas, estaba fuera del país, se entera en ese momento, había contactos con el gobierno, veníamos de muchos meses de tregua entre el gobierno y la CGT, yo los escuchaba recién, pero el gobierno en el Congreso no acompañó los proyectos de reforma sindical que iban a atacar las cajas de los sindicatos porque había un diálogo abierto con la CGT. De hecho, bueno, los proyectos eran del PRO y de la UCR, la Libertad Avanza no acompañó. Ahí tenemos a Sergio Palazzo, otro de los impulsores del paro de ayer, muy cercano obviamente a Cristina Kirchner, Juan Carlos Schmidt, que fue muy importante para sumar al sector o a los transportistas obviamente en el paro. Ahí lo tenemos a Gerardo Martínez de la Boca, uno de los que tiene una postura más cercana al gobierno, más de intentar al diálogo, si bien estuvo, podemos decir, en una postura intermedia en este caso, porque no estuvo al frente de la protesta como Héctor Daer, que ayer estuvo de hecho en la movilización. Hugo Moyano, otro de los que hizo guiño porque terminó arreglando la paritaria, bajando el reclamo del aumento al 1% como le pedía el gobierno. Ayer no estuvieron ni Pablo ni Hugo en la plaza, pero sí había obviamente una representación de camioneros. Es parte del triunvirato de la CGT. Tenemos a Sergio Romero de los docentes y después en los que no estaban obviamente a favor de la protesta, el caso más emblemático, el gobierno operó muy fuerte para que el paro perdiera adhesión y fue el caso de Roberto Fernández, que él dijo que tiene una conciliación obligatoria que lo obliga a no hacer una medida de fuerza. Además, el gobierno le amenazó con intervenir la obra social, caja clave para los sindicatos, ya lo sabemos. Luis Barrio Nuevo y Cavalieri, dos de los, te diría, popes sindicales históricos que no adhirieron al paro y también están en una postura más dialoguista. Enseguida le voy a preguntar a Fernando Iglesias, porque creo que hay una nota de él que está a punto de salir, pero vamos a traer la primicia acá. ¿Qué puede pasar en el acuerdo, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, pero también en la ciudad? Hay acercamiento, hay un nuevo acercamiento en Libertad Avanza y PRO, porque si no, del otro lado, ya sabés, tenés los que tiran piedra, los que paran, bueno, todo el movimiento que ves que parece que se pone de acuerdo como teclas de piano para ir sonando de a una. Y si se ponen de acuerdo, hay violencia, como hoy hubo en la línea 132, si no me equivoco. Miremos esto, a ver. ¿Qué es esto, Fernando? O sea, ¿ustedes están siguiendo este tipo de hechos con las cámaras, identificando a los responsables? Sí. Lo que vemos es un esquema que se repite, por ejemplo, camioneros. Una de las principales, por cantidad
de denuncia fue a camioneros, donde se organizaron en todo el país para impedir que, como lo dijo Facundo, que los distribuidores, que los que hacen al país puedan laburar. ¿Cómo lo hicieron? Lo hicieron por la fuerza, lo hicieron con delitos, lo hicieron con violencia. Esto responde a una organización, no es alguien que por su cuenta tira una piedra. Tira una piedra, claro. No. Porque además sabe que hay una cámara, que lo están grabando y que puede, digamos... O sea, vos decís que hay un sesgo de impunidad en todo este tipo de actos vandálicos. Nos cuesta con la justicia, nos cuesta mucho. ¿Por qué la justicia no hace los deberes o en todo caso no está a la altura de lo que la gente cree que tiene que estar? Son varios factores, pero una gran parte es porque hay muchos jueces puestos por estamentos desde el zafaronismo, desde hace todo el tiempo que gobernaron en los K, que hacen esto. Por ejemplo, el caso de la marcha, ¿te acordás que liberó por WhatsApp en 2 horas todos los detenidos? La jueza que tenía pena de aplicar penas. Karina Andrade. Uno se declaró culpable, fue detenido, porque insistimos y el fiscal insistió, por incendiar el patrullero. Hoy se declaró culpable y lo tuvo que condenar, Karina Andrade, pero porque él se declaró culpable y aceptó con la fiscalía un año y medio. Decía que no había pruebas y que la fiscalía, o ustedes, en todo caso el Ministerio de Seguridad, no le habían acercado las pruebas, pero las pruebas estaban al aire. Mirábamos cómo hacían. Le llevamos todas las pruebas. Uno, si no se hubiera declarado culpable y aceptado un juicio abreviado, la jueza lo perdonaba, porque se citó a Zaffaroni, a Gargarella, todos los fundamentos del derecho a la expresión. Pero a favor del victimario, no de la víctima, ¿no? Bueno, entonces cuando decís, ¿por qué no avanza tanto? Y nos cuesta con la justicia. Está cambiando, ¿eh? ¿Está cambiando? Está cambiando, bueno, sí. Eso es un proceso cultural. Yo no sé, vos que sos escritor, además, Fernando, tu opinión sobre esto y qué publicás mañana o en algunas horas sobre el tema Pro Libertad Avanza. Contanos. No, mañana sale un artículo en el diario, un análisis. Mi comentario es de preocupación. Estamos embarcados en una situación donde los que hemos sido el músculo político del cambio, los que hemos puesto todo para que en este año las cosas vayan razonablemente bien en terrenos como la inflación, la economía, la recuperación de la economía, la seguridad, la lucha contra el narco, y todos los logros, que son muchos para un año, han sido obra conjunta del gobierno principalmente, pero también del apoyo del PRO. Ahora, hasta el final de esta elección en la Ciudad de Buenos Aires parece que nos vamos a tirar con misiles y motosierras. El PRO se ve obligado en una circunstancia de listas separadas a criticar al gobierno nacional. La Libertad Avanza se ve obligada a criticar al gobierno de la ciudad. Así vamos a estar hasta fines de mayo. ¿Y después qué vamos a decir? ¿Hasta octubre vamos a seguir así? Claro. Porque la verdad que yo creo que le estamos abriendo una oportunidad inédita a Santoro en la ciudad. Yo espero que los porteños se acuerden del desastre de la última vez que una coalición peronista progresista gobernó la ciudad. Voy a usar una sola palabra: Cromañón, ¿no? La ciudad triste, insegura de Ibarra, Alberto Fernández, Néstor Kirchner y Cromañón. Yo espero que se acuerden, pero le estamos abriendo una posibilidad al peronismo y eventualmente al peronismo de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué no hubo alianza si Macri, que contó o contaron que comía milanesa con el presidente, el otro día dijo ya no como milanesa? Desde agosto lo escuché, creo que en la entrevista de ayer con Joaquín Morales Solá, dijo desde ayer que no habla con el presidente, ¿no? En un escenario como el actual, además. Mira, yo creo que ha habido errores de ambos lados y justamente lo que no quiero es ponerme a ver quién tiene más culpas. Okay. ¿no? Yo una lucha a ver preguntarte quién tiene más culpas por la desunión, quién tiene más peronistas en el gabinete, si el gobierno actual o el gobierno de Cambiemos. Correcto. Yo no me voy a meter en ninguna fotos de... Yo no me voy a meter en eso. Yo me voy a meter en lo que he hecho siempre. He defendido y he estado en primera línea para defender al gobierno de Cambiemos. No al principio, sino en los momentos de dificultad, cuando se vino la corrida cambiaria y había que defender, cuando había que defender la reelección, cuando perdimos la reelección y tuvimos 2 años de apogeo hasta la pandemia de Alberto Fernández con el 80%, yo estuve en la primera línea defendiendo a un gobierno no peronista, el de Cambiemos. Ahora voy a tratar de defender lo que me parece lógico. Al gobierno del PRO en la ciudad y al gobierno de la Libertad Avanza a nivel nacional recién empiezan, le faltan 3 años. Correcto. Yo voy a defender a ambos y a la gobernabilidad de la ciudad y del país. ¿Y qué opinas de esta foto? Esta foto es de hoy, de cara a lo que puede pasar en la provincia de Buenos Aires. Carina Milei con Santilli y con Ritondo. ¿Qué opinas?
¿Y qué voy a opinar? ¿Qué es lo que hay que hacer? Me parece, ir juntos, hay que ir en listas juntas. Porque además, si no, va a ser una campaña imposible. En la provincia, los dirigentes del PRO y La Libertad Avanza abrazados y tirándose besos. Y en la ciudad tirándonos con piedras. La verdad, cuando vos vas a pelear por un solo electorado, lo inevitable es criticar al otro. Y entonces, en vez de criticar a los chicos malos, nos criticamos entre nosotros. Yo me permito recordar las consecuencias de la interna en el PRO de 2023, cómo quedaron dañadas las relaciones personales. Por eso y me permito recordar que hay un país que está en una situación de inestabilidad internacional en donde los mercados están viendo si el músculo político que bancó el cambio sigue junto y va a seguir bancándolo o no. Me parece que eso es prioritario. Matías Bernal, tu mirada sobre esto. ¿Puede haber en la provincia un acuerdo entre La Libertad Avanza y el PRO? Y finalmente, ¿cuál es tu opinión? Yo creo que sí, y es más, enfrente está lo peor que le pasó a la Argentina en toda su historia, que es el kirchnerismo, que destruyó la cultura del trabajo, destruyó el respeto por la familia, sacó a Dios del medio, destruyó todo lo que tocó. Entonces, yo creo que sí, que tienen que ir juntos y arrasar de una vez y para siempre al kirchnerismo, porque acá lo que nos tenemos que plantear es qué país queremos. Claro. Imagínense la Argentina gobernada por Kicillof, 10 años más, la provincia, 10 años más de kirchnerismo. Kicillof que le discute hegemonía a Cristina Fernández, después veremos cómo actúan, porque el peronismo es muy rápido para unirse cuando hay poder o la capacidad de tener la lapicera ahí cerca. Matías, vos tenés más información sobre esto. Así es, bueno, te diría que la decisión de Kicillof de confirmar el desdoblamiento de la elección fue lo que aceleró un poco también esta foto que, depende con quién hables de esos actores que estaban ahí, ocurrió el lunes o ayer a la tarde. Bueno. Había varias reuniones entre Ritondo sobre todo y Sebastián Pareja, que es el presidente de La Libertad Avanza, el armador, ¿no? en la provincia de Buenos Aires. Yo te diría que está muy avanzada esa negociación. El problema acá... ¿Cuál? Es que los libertarios siguen insistiendo, es que no quieren armar un frente electoral, es decir, no quieren un acuerdo de partidos como era Juntos por el Cambio, para que haya un frente en la provincia de Buenos Aires, es decir, no una alianza. Sí. Es decir, si Kicillof no logra suspender la PASO, vamos a tener el 14 de mayo el cierre de alianzas en la provincia de Buenos Aires para la elección bonaerense. Esa fecha es clave. ¿3 elecciones en la provincia puede haber? Bueno, ese es el tema. Ahora va a ver si él consigue los apoyos para que el kirchnerismo banque ahora, después de que desdobló y rompió, la suspensión de la PASO. Pero te digo, el martes que viene va a haber una reunión importante de PRO de la provincia de Buenos Aires. Hoy estuvo Macri con Jorge Macri, Mauricio Macri con Jorge Macri y Petreca, uno de los intendentes que responde a Jorge Macri de Junín. Estuvieron hablando de este tema, estuvo también Ritondo. La traba está en el esquema de cómo sería el acuerdo. Obviamente también hay mucha preocupación por lo que decía Fernando respecto de si la campaña en la ciudad sigue en esta escalada de tensión, ¿cómo se le va a explicar al votante después que van a estar unidos? Me parece que todavía la negociación no está fácil. Ese es el escalón a sortear, ¿no? Cristian, ¿qué pensás? Totalmente. Mira, yo te tiro datos, porque los tenemos estudiados, son frescos. Cristina Fernández de Kirchner es la candidata más votada en la tercera sección electoral. Listo, olvídate. En la última medición. 5 millones de votos, 1.600.000 solo en La Matanza y creo que en territorio de Totalmente. Seco, que es Ensenada. Hasta el momento, Leandro Santoro es el candidato más votado en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Con lo cual, creo yo de que la ciudad de Buenos Aires puede ser un aprendizaje, como bien decía Fernando, dicen todos, para entender de que juntos se puede, separados es imposible. Y acá es cuestión de bajar un poquito los egos, porque creer de que por más que que La Libertad Avanza no gane en la ciudad, pero el PRO salga tercero, es triunfo para los que armaron este ecosistema, es no ver que Leandro Santoro, el kirchnerismo, te puede ganar la ciudad de Buenos Aires, que es tan disruptivo como si La Libertad Avanza ganase en La Matanza, para que se entienda lo que representa para el diario del lunes. Entonces, me parece que es entender la realidad que ha construido La Libertad Avanza y el PRO con sus apéndices, porque La Libertad Avanza tiene un apéndice en la ciudad, el PRO tiene su apéndice porque Rodríguez Larreta claramente es un candidato que tracciona, que a ver, hasta el momento los Penato tiene 2 puntos por encima de Rodríguez Larreta, no es que le saca varios cuerpos de ventaja. Con el dato de que los Penato todavía tiene mucho para crecer porque tiene desconocimiento, pero creo yo de que esta es la antesala de que puede haber un desorden absoluto a nivel federal, incluso perdiendo la oportunidad de ganar senadores clave en las 8 provincias que renuevan senadores en octubre, o claramente un sinceramiento, humildad de todos,
y que encuentren vasos comunicantes para ir juntos. Y para muchos la política del gobierno reside en gran medida en lo económico y hubo una renovación de los swap con China, aparte del acuerdo ya que el mismo fondo reconoció, ¿no, Fausto? Sí, a ver, varios datos positivos en este sentido. Salió la renovación del acuerdo swap. El FMI terminó de definir el acuerdo, por lo menos dijo que ya estaba en el directorio, y la llegada del secretario del Tesoro de Estados Unidos, creo que el lunes viene, ¿no? ¿Son buenas noticias en lo económico de cara en las vísperas del dato de inflación de marzo? Sí. ¿O están...? No, o sí, porque a ver, el dato de inflación de marzo, ya te digo, como... ¿Cuál es? A nosotros nos dio 2,9, o sea, bastante fuerte, pero la buena noticia es que la núcleo dio menos de 2. O sea, lo que vimos fue un salto en los productos estacionales, hay mucho de indumentaria, cambio de temporada, colegios, algunas frutas y verduras, la carne que sí viene molestando de hace un par de meses. Sé que el dato es malo en la apariencia, pero bueno en el fondo, ¿no? Y el otro tema, porque para mí es clave, que se va a empezar a discutir ahora, es el esquema cambiario, que es lo que está todo el mundo preguntándose. Es el tema. Pero te digo, decir, hay dos temas. La gran discusión y toda la incertidumbre que se genera es cómo se cambia el esquema cambiario, pero nadie tiene dudas hacia dónde vamos, ¿no? Claro. Y en el medio de esta, a ver, ¿cómo lo decimos? Inestabilidad comercial mundial, ¿no? Bueno, lo de Trump que vuelve para atrás. Lo de Trump hay que seguirlo. Yo escucho a Jaime Bailey como tantos otros, él sigue el día a día, dice que, bueno, Trump recula, baja al 10% los aranceles con todo el mundo, después de decir barbaridades en una cena, etcétera, etcétera. ¿Cómo quedará después de estos 90 días? ¿Y cómo nos afecta a nosotros, Fausto? Es malísimo para nosotros. Porque, a ver, está claro que lo que te decía recién. Argentina no sabemos bien cómo lo va a hacer, pero tiene un objetivo que es salir del cepo cambiario, ¿no? Y esa es una operación que es delicada, porque puede saltar el tipo de cambio, por algo tardó tanto tiempo el gobierno sacarlo, el acuerdo con el FMI, etcétera. Ahora, esa operación delicada, hacerlo en este escenario internacional donde los mercados suben, bajan, bajan, no es el lugar, el escenario que vos quisieras para hacer una operación financiera relativamente delicada como es el salir de cepo, ¿no? Ahora, el tema económico es una de las patas claves del gobierno, de la administración Milei. La otra es la seguridad. Le pregunto a Fernando Soto sobre un concepto que ayer contábamos, ahí lo veo a Máximo Montenegro, que es el concepto de la táctica, digamos, dependiendo de la aplicación del protocolo, utilizando el protocolo antipiquetes dependiendo del escenario, ¿no? Como una táctica que puede ir variando. ¿Es así, Fernando? Bueno, lo que pasa es que es una cuestión práctica. A ver. Si tenés 20.000 personas, el propio ministerio, nosotros tenemos que cortar la calle por seguridad. Por ejemplo, en las marchas de los jubilados, después del 12 y el 12 inclusive, se tiene que resguardar objetivos federales que es efectivamente el Congreso, el perímetro y toda la zona. Claro. Pero ahí tenés que cortar. Entonces, el protocolo ahí no se aplica. Distintas tácticas, ¿está bien en la expresión? Distintas tácticas. Son maneras de aplicar la seguridad, estrategias para aplicar la seguridad, pero el protocolo se aplica igual. Porque tratando de evitar que escale la violencia o que la provocación genere situaciones como las que vimos aquí el miércoles. Si no hay violencia del otro lado, no hay respuesta. Lo que pasa es que cuando hay violencia tiene que aplicarse la seguridad, porque tiene que primar la paz, y para eso tenés que aplicar la ley. Y eso no es negociable. La ley y el orden no es negociable. Entonces se aplica el protocolo para resguardar los derechos de los ciudadanos de expresarse y circular por la vía pública, por la calle. Todos los derechos son limitados. El derecho a expresarse, a manifestarse, constitucional, está muy bien, pero tiene limitación. Bueno, no podés prender a un patrullero, cortar la calle, pegarle a un policía. Bueno, para eso se aplica el protocolo y se despliegan las fuerzas federales. Matías, vos ves que, y se lo pregunto también a Fernando, la pregunta para ambos porque me interesa la visión, ¿ves que del otro lado se organizan como teclas de un piano, de un órgano? Hoy vas vos, mañana voy yo, pasado el paro, después tiramos piedra. ¿Ves eso, Matías, analizando la realidad desde tu lugar? Y también a Fernando después, sí. Sí, igual quería, si me permitís, Dale, claro. Vos sabés que la Biblia dice que si querés criar a tus hijos sanos, tenés que criarlo con disciplina y amor. No es ni todo amor, ni todo disciplina. Y creo que a nivel país también hay que implementar eso, ¿no? Porque bien como decía el señor, si hacen desmanes, hay que cortar eso. No podemos permitirle que rompan todo. Y aprovecho también quiero aclarar esto, que ya no tenemos piquetes, porque Sandra Petovelo desfinanció a las organizaciones sociales y Patricia Bullrich puso el protocolo antipiquete. Esto lo quería dejar claro porque esta semana estuve escuchando un montón de cosas, gente, creo que hasta Beliboni se adjudicó que por él no había más. Correcto. ¿Fernando?
Sí, eso es la cita de Romanos 8 Fernando que había Iglesias, sí, perdón, escuchado sí. antes. Vamos que tenemos, Bueno. sí. Perdón, Fernando, discúlpame. Sí, hablaste de amor y disciplina. Exactamente, eso es la ley, es cuidar y aplicar el rigor de la ley. Por lo tanto, es lo que se debe hacer desde ya, porque si no aplicás la ley, si haces el buenismo, en realidad lo que estás es fomentando al delincuente. Claro. Porque si vos no castigás al culpable, estás perjudicando y castigando a la víctima y al inocente. Claro. Y aplica en todos los ámbitos de la vida. Carmen, yo lo cité, me pareció maravillosa esa frase. Hoy tenemos 2 Fernando y 2 Matías, entonces es un lío, pero ahora sí, Fernando Iglesias. No, me parece que está claro. En un país democrático el poder se decide por los votos. En un país que no lo es, se decide en las calles. Y en esto, el peronismo se muestra como lo que es, el fiel heredero o la rama populista del partido militar. El partido militar también definía en las calles con los tanques. Ahora el peronismo, en las calles, con saqueos, con levantamientos, con puebladas organizadas por los dirigentes peronistas, lo sacó a Alfonsín antes de tiempo, derrocó a De la Rúa, lo intentó con Macri. En diciembre del 2017, la pobreza en el país era del 25% y le tiraron 14 toneladas de piedra al Congreso. Claro. No lograron derrocar al gobierno, pero le quitaron toda iniciativa política. Y prácticamente... Horadar la piedra. Y lo van a volver a intentar. Por eso mi preocupación es que quienes estamos en contra de todo esto no estemos unidos, porque está claro quiénes son los que sistemáticamente han atentado contra las instituciones, contra la República y contra todos los argentinos. Muchísimas gracias a todos. Un lujazo, en este caso, reemplazar a José Arrio. Le mandamos un gran abrazo. Mientras tanto, La Nación presenta Experiencia Living Bliss Buenos Aires, la muestra de decoración, diseño y construcción que te invita a vivir las nuevas tendencias con más de 60 espacios para recorrer. Podés comprar tus entradas en la boletería del evento o de manera online. Te esperamos hasta el 11 de mayo en Experiencia Living Bliss, Buenos Aires, San Fernando.